estimados participantes, vamos hoy día a trabajar la unidad 1, que es saber escuchar y saber hablar. Didácticamente lo vamos a separar. Ya, hoy vamos a tocar primero el saber escuchar. A ver, ¿qué sabemos del saber escuchar? Por lo general, escuchamos a los padres de familia y a los profesores decir qué buen lector es el niño, qué buen escritor es el niño, pero nunca escuchamos decir qué buen oidor es. Y de acuerdo a Daniel Cassani, antes de aprender a leer y a escribir, lo primero que el niño tiene que desarrollar es el saber escuchar y el saber hablar. Inclusive vanagloriamos al niño que habla rápido, que habla bien, que habla correctamente. La pregunta es, ¿en qué momento felicitamos al niño que sepa escuchar? Entonces, vamos a entrar en este punto que me parece es el más importante, porque de acuerdo a su desarrollo, el niño va a poder lograr otras habilidades. Vamos a tener en cuenta el tema de la atención. Definitivamente, para saber escuchar es necesario hacer silencio. Entonces, cuando hacemos silencio, nuestro cerebro se prepara para escuchar los sonidos externos. Entonces, implica además que el cerebro genere como una pausa y atienda. Por eso vamos a tocar el tema de la atención. La atención es sumamente importante. En realidad, el cerebro se prepara para atender cuando hay una situación muy motivante. Vamos a ver qué pasa. Tenemos aquí varias formas de atención. Tenemos, por ejemplo, la atención selectiva. ¿Cuándo es una atención selectiva? En el mundo de los sonidos, en este caso de los ruidos también, el niño tiene que empezar a desarrollar la capacidad de atender una o dos cosas a la vez. O sea, por ejemplo, si está, imaginemos en el parque, y hay animalitos, hay muchas personas, y de lejos la madre lo llama por su nombre, ¿no? Entonces el niño tiene que atender del mundo de todas las voces de las madres y de los niños, él tiene que saber discriminar el sonido que proviene de su madre, en otras palabras, la voz de la madre. Eso se llama atención selectiva. En el caso de la atención sostenida, podemos dar un ejemplo muy práctico como es el niño que está escuchando cuentos, ¿no? Entonces, él tiene que desarrollar la capacidad de atender sin interrumpir y por un pequeño periodo de tiempo, dependiendo la edad. Pueden ser 5, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pero todo va a depender de la edad. Ahora, cuando esto sucede y el niño puede resistir la fatiga y es capaz de escuchar una parte del cuento o el cuento completo sin interrumpir, entonces estamos hablando de la atención sostenida. Cuando hablamos de la atención dividida, podemos ejemplificarlo, por ejemplo, en las madres, ¿no? La mamá está cocinando y a la misma vez está escuchando televisión. Entonces, está atendiendo, ¿no?, a dos estímulos. Esto se llama atención dividida. En el caso de la atención abierta, por ejemplo, es cuando, vamos a imaginar, estamos en la calle caminando y de repente escuchamos un sonido muy fuerte y reaccionamos con todo el cuerpo, o sea, volteamos el cuerpo de un lado a otro o caminamos hacia adelante o hacia atrás, pero con todo nuestro cuerpo hacemos un movimiento para determinar de dónde proviene ese ruido. A esto se le llama atención abierta. Pero también tenemos la atención encubierta, que es igual. Escuchamos un sonido, pero no nos movemos, nos quedamos quietos y solamente usamos el movimiento de la vista para poder identificar de dónde proviene ese sonido. El estado de alerta o vigilancia, digamos que es un estado atencional que lo tenemos en el cuerpo. Prácticamente hemos nacido con ese estado de alerta o vigilancia.
¿Cómo funciona este estado de alerta? Por ejemplo, si estoy cruzando la pista y escucho el rechinar de unas llantas de un carro, entonces mi cuerpo se dispone primero a identificar en microsegundos de dónde proviene ese ruido y obviamente todo mi cuerpo se predispone también a saltar, correr o buscar un lugar donde esconderme, ¿no? Entonces, eso se llama el estado de alerta o vigilancia, que todos los seres humanos nacemos con este tipo de atención. Ahora, hay la atención prácticamente básica, que vendría a ser el estado de alerta o vigilancia, pero hay también la atención superior que nuestro cerebro la va desarrollando, especialmente cuando tengo que atender de manera selectiva. Entonces, hay procesos más complejos. Los procesos más complejos estarían en la parte de arriba y los procesos más simples, digamos, ¿no?, con los que nacemos, estaría en la parte de abajo. En el aula, cuando el docente motiva el aprendizaje y refuerza la atención hacia algo específico, pues estaríamos entonces trabajando la atención selectiva. Quiere decir que está el profesor con materiales innovadores, con una voz adecuada, utilizando diferentes tonos, de manera lúdica, está desarrollando en los niños un nivel superior de la atención, que en este caso sería la atención selectiva y la atención sostenida. La escucha activa. La escucha activa es una microhabilidad de la comprensión oral, que lo pueden encontrar ustedes en los escritos de Daniel Cassani, sus libros de Daniel Cassani, ¿no?, y que constituye una serie de estrategias comunicativas al interior del discurso para entender los mensajes orales. ¿Qué quiere decir la escucha activa? El consejo que se le da a las docentes o personas que están a cargo de un grupo de estudiantes es que primero se tiene que preparar una actividad muy especial para los niños, justo para poder desarrollar la atención selectiva, pero a la misma vez estamos desarrollando la escucha activa. Es una microhabilidad de la comprensión oral que constituye una serie de estrategias comunicativas al interior del discurso para entender los mensajes orales. La escucha activa requiere de una actitud especial en los niños, que nosotros como docentes tenemos que ir desarrollando, que se llama saber escuchar. Y saber escuchar no implica otra cosa más que el niño debe hacer silencio, debe acostumbrarse a hacer silencio. Hoy en día los niños hablan mucho. Bueno, eso es muy bueno que hablen mucho, porque eso es algo que hemos venido desarrollando en los niños, el desarrollo del lenguaje oral. Pero escuchan muy poco y por eso tienen problemas de comprensión oral. Tienen problemas también para seguir algunas órdenes orales, ¿no? Y también tienen problemas para interpretar los textos que son contados de manera oral. Entonces, para evitar este tipo de problemas, necesitamos ir desarrollando poco a poco el saber escuchar. Para aplicarlas es necesario tener el conocimiento global de la lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que definitivamente el niño que sabe escuchar, posiblemente cuando es muy pequeño, entre 2, 3 años, posiblemente es un niño que todavía le va a costar mucho comprender algunos mensajes orales. ¿Por qué? Porque todavía no tiene desarrollado todo el bagaje cultural de su propia lengua, la gramática, el vocabulario, como debiera ser. Pero ya los niños de 4 o 5 en adelante, ya no. Ya son niños que manejan muchísimo vocabulario, son niños que, especialmente en educación primaria, ya son niños que están informados de muchos temas, son niños que pueden hacer exposiciones orales. Entonces, la actividad y la actitud que se debe desarrollar de saber escuchar ya tiene que estar prácticamente desarrollada en esos niños. Bases fisiológicas de la escucha. ¿Dónde empieza este camino maravilloso de saber escuchar? Pues tenemos aquí una imagen del, del oído interno, ¿no?, en donde hay una explicación muy sencilla.
Dice, el sonido llega al oído por el tímpano, o sea, esta es la oreja de la persona, ¿no? Y cuando escucha un sonido ingresa, ¿no? Y va hacia el tímpano, que está por acá, luego pasa a la membrana coclear, que está en este lado de acá, y luego de allí ese sonido llega al nervio auditivo y de allí pasa al cerebro. Entonces, mientras esté hasta acá, antes del nervio auditivo, incluyendo una parte del nervio auditivo, mientras esté por este camino, solo es sonido. Entonces, tenemos, por ejemplo, una premisa. Oír como función del oído es la recepción pasiva del sonido. O sea, hasta ahí solamente escuchamos la parte acústica, nada más, pero no la estamos decodificando. En cambio, cuando ya sale por el nervio auditivo y llega al cerebro, entonces recién el cerebro, a través de sus centros neuronales, recién decodifica ese sonido, ¿no? Que puede ser un sonido muy fuerte, que puede ser un sonido muy bajo, muy alto, inclusive que puede ser una palabra. Entonces decodifica el sonido de las palabras, pero tiene que llegar obviamente a los centros neuronales específicos para poder decodificarlos. Ahora, cuando pasa desde el nervio auditivo al cerebro, ya no estamos hablando de oír, ya estamos hablando de escuchar. Y entonces, ¿qué quiere decir escuchar? Quiere decir que nuestro cerebro recrea lo que escucha, o sea, imagina lo que escucha. Vamos a ver. Cuando una profesora está contando un cuento, por ejemplo, entra el sonido de la prosodia, o sea, las tonalidades de voz del adulto, entra por acá, por el oído y pasa por el tímpano, la membrana coclear y va al nervio auditivo. Para saber de qué está hablando, si está hablando de un lobo, si está hablando de un ratón o está hablando de un león, tiene que llegar, ¿no?, a los centros neuronales específicos para determinar de qué está hablando. Y solamente allí, en el cerebro mismo, solamente allí, el niño puede comprender lo que está escuchando. Entonces, ¿qué está haciendo el niño mientras se le cuenta un cuento? Va recreando el cuento en su cerebro, o sea, va creando imágenes de ese cuento en su cerebro y va evocando. Los niños más grandecitos, como por ejemplo los de primaria y los de secundaria, por ejemplo, que tienen ya novelas cortas y novelas que ya casi no hay imágenes, ya están acostumbrados a escuchar y a evocar con mayor precisión, porque además también tienen desarrollado el pensamiento abstracto. Vamos a reflexionar sobre lo que es el silencio. ¿Es necesario hacer silencio? Sí, no, solamente es necesario. Creo que a la larga se podría convertir en un derecho. Dice, ¿tenemos derecho a hablar? Sí, pero también tenemos derecho a hacer silencio. Pues aquí hay tres razones, podría decir, fundamentales por el cual es necesario que hagamos silencio. La primera, para poder comprender lo que nos hablan, lo que nos cuentan, lo que nos informa, por ejemplo, la televisión, un noticiero, ¿no?, para poder entender la historia que estamos viendo en la televisión, etc. Entonces es importante hacer silencio para escuchar con atención, ¿ya? Y desarrollamos así la comprensión oral. ¿Por qué también es importante hacer silencio? Para saber escuchar al otro. Entonces tenemos que prepararnos con una actitud de escucha adecuada para recoger la información de nuestro compañero que nos está diciendo algo y nosotros después poder traducirla con otras experiencias, poderla interpretar, ¿no?, con otras situaciones y tener un pensamiento crítico, pues decir si me gusta, no me gusta. Pero yo no voy a poder decir eso si no he estado atento y no he sabido escuchar aquello que me llega como información oral. Y la tercera es el respeto, ¿no? Los niños que hacen silencio o que han desarrollado el silencio de manera adecuada
Estos niños son muy respetuosos de lo que que otros niños hablen o lo que otros adultos comunican. El silencio de acuerdo a las edades. Mientras los niños son más pequeños, por ejemplo, de 0 a 3 años, el silencio se enseña al revés. Más bien acá el niño aprende a hacer mucho ruido para dejar de hacer el ruido. ¿Ya? O sea, se genera una especie de ruido a propósito, para que el niño a partir del ruido pueda entender el no ruido, que vendría a ser el silencio. ¿Ya? Ese es en el caso de los niños de 0 a 3. Se genera el ruido y se quita el ruido para que sientan la diferencia entre el ruido y el no ruido, ¿no? En cambio, de 4 a 6 no. De 4 a 6 se hacen actividades en las cuales los niños, por ejemplo, pueden caminar en puntitas de pie, en el cual los niños hacen silencio, en lo cual los niños pueden bajar el volumen de su voz, etc. Hay unas 2 estrategias muy interesantes que se pueden desarrollar, como por ejemplo, cada vez que le quiero preguntar a los niños algo, les voy a decir, pienso. Y cuando digo pienso, ellos tienen que hacer silencio para poder escuchar lo que yo les voy a decir. La palabra pienso prepara al cerebro del niño a saber escuchar. Y después tenemos otros ejercicios de punto, acento y ritmo, en donde los niños, por ejemplo, el pulso es continuo, y cuando es, por ejemplo, ritmo, ¿no? El niño puede abrir, hacer silencio, y luego hacer uno, luego abrir, hacer silencio, y luego otro. Entonces aprende a hacer los silencios respectivos, ¿no? Y se puede trabajar con música. ¿Okay? ¿Qué además desarrollamos con todo esto de saber escuchar? La percepción y discriminación auditiva, y percepción y memoria auditiva. La palabra percepción significa que yo percibo todo lo que está en el exterior de manera desordenada. Discriminar significa que de ese desorden yo decido qué sonido me gustó más, ¿no? O qué sonido me llamó la atención. Y en la segunda, memoria auditiva, es cuando, por ejemplo, la profesora me prepara algunos sonidos, por ejemplo, de instrumentos musicales ordenados, y cuando deja de tocar estos instrumentos, yo tengo que decir de memoria cuáles fueron los sonidos musicales que he escuchado y de qué instrumentos provienen. Y eso ya utilizando la memoria. Listo.